Hay lugares donde la noche se siente diferente, lugares donde el silencio no transmite tranquilidad, sino una sensación incómoda, pesada, como si algo estuviera escondido entre la oscuridad, esperando el momento exacto para dejarse escuchar. En los llanos de Venezuela y Colombia existe una leyenda tan aterradora que incluso las personas que aseguran no creer en fantasmas prefieren no mencionarla demasiado cuando cae la madrugada, porque dicen que hay un sonido capaz de congelarte la sangre antes siquiera de entender lo que está pasando. Un silbido lento, extraño, perdido entre el viento, que aparece cuando todo alrededor está completamente oscuro y solitario. Y lo peor de todo es que mientras más lejos parece escucharse, más cerca está realmente aquello que lo produce. La gente lo llama el silbón. Y aunque muchos creen que es solo un cuento para asustar niños, lo inquietante comienza cuando descubres la cantidad de personas que aseguran haberlo escuchado de verdad. Dicen que hace muchísimos años, cuando los llanos todavía eran enormes territorios salvajes, donde las noches parecían infinitas y el sonido del viento podía escucharse durante kilómetros enteros, vivía un joven conocido por su carácter horrible. Era arrogante, violento y extremadamente caprichoso. Nadie quería discutir con él porque tenía una forma de reaccionar que hacía sentir miedo incluso a su propia familia. Vivía junto a sus padres en una pequeña casa rodeada de monte y campos inmensos, y aunque desde afuera parecía una familia normal, dentro de aquella casa las discusiones eran constantes. Todo comenzó una tarde en la que el muchacho regresó obsesionado con comer carne de venado. No era un simple antojo pasajero. Él lo exigía. Quería que su padre saliera inmediatamente a cazar. Pero el problema era que ya estaba oscureciendo y los cazadores sabían perfectamente que internarse en el monte a esa hora era una mala idea. Los animales casi no aparecían de noche, y el terreno se volvía peligrosísimo cuando caía la oscuridad. El padre intentó explicárselo con calma. Le dijo que al día siguiente iría temprano. Le prometió que conseguiría el venado. Pero mientras más trataba de tranquilizarlo, más furioso se volvía el muchacho. Los gritos comenzaron a llenar la casa. La madre intentó intervenir, intentando evitar que la situación empeorara. Pero era como si algo dentro de él se hubiera descontrolado completamente. Finalmente, cansado de la discusión, el padre tomó su escopeta y salió solo hacia el monte. Y entonces comenzó la espera. La noche cayó lentamente sobre los llanos mientras el viento hacía crujir los árboles y los insectos llenaban el silencio con ese sonido desesperante que tienen las madrugadas rurales. La madre permanecía sentada cerca de la puerta mirando constantemente hacia afuera, esperando ver aparecer a su esposo entre la oscuridad, pero las horas pasaban y no regresaba. Hasta que, finalmente, ya entrada la noche, una silueta apareció caminando lentamente hacia la casa. Era el padre. Venía agotado, cubierto de sudor y completamente frustrado. No había encontrado ningún venado. Quizá pensó que su hijo ya se había calmado. Quizá creyó que podrían cenar cualquier otra cosa y olvidar la discusión. Pero apenas cruzó la puerta, vio algo en los ojos del muchacho que lo hizo detenerse. Aquella no era una mirada normal, era odio, un odio tan profundo que daba miedo verlo. Según cuenta la leyenda,
El joven comenzó a insultarlo brutalmente. Lo llamó inútil, cobarde, fracasado. El padre intentó mantenerse tranquilo, pero de pronto el muchacho perdió completamente el control. Tomó un cuchillo y se lanzó sobre él, mientras la madre gritaba desesperada intentando detenerlo. Empezó a atacarlo una y otra vez, hasta matarlo frente a su propia madre. Pero lo peor todavía no había ocurrido, porque completamente consumido por la locura, el muchacho abrió el cuerpo de su propio padre y sacó sus órganos creyendo que así cumpliría con su enfermizo deseo de comer carne. Cuando llevó aquello a la cocina, la madre comprendió inmediatamente lo que había pasado y soltó un grito tan desgarrador que, según cuentan, hasta los perros comenzaron a ladrar en la distancia. El abuelo del muchacho llegó poco después y cuando vio el cuerpo de su hijo, algo dentro de él se rompió para siempre. No lloró, no gritó, simplemente miró al joven con una furia tan profunda que incluso el muchacho comenzó a sentir miedo por primera vez. Entonces, lo arrastró fuera de la casa y comenzó un castigo brutal. Lo golpeó con un látigo hasta abrirle la piel mientras los gritos retumbaban en medio de la noche. Después, tomó ají picante y alcohol y lo restregó directamente sobre las heridas abiertas mientras el muchacho suplicaba desesperadamente que se detuviera. Pero el anciano quería algo peor que la muerte. Quería condenarlo. Así que reunió los huesos del padre asesinado y los metió dentro de un saco. Luego, obligó al muchacho a cargarlo sobre sus hombros y pronunció una maldición que, según la leyenda, todavía sigue viva hasta hoy. Lo condenó a vagar eternamente por los llanos cargando los restos de su padre, a no encontrar jamás descanso, a caminar por la oscuridad perseguido eternamente por perros hambrientos. Y desde aquella terrible noche nació el Silbón. Al principio, la gente creyó que era simplemente otra historia inventada para meter miedo a los jóvenes rebeldes. Una historia creada para enseñar obediencia y respeto. Pero con el paso de los años, comenzaron a aparecer relatos imposibles de ignorar. Campesinos que aseguraban haber visto una figura gigantesca caminando entre los árboles durante la madrugada. Viajeros que escuchaban un silbido extraño siguiendo sus pasos en carreteras completamente vacías. Personas que despertaban en mitad de la noche al escuchar huesos golpeando lentamente dentro de un saco afuera de sus casas. Y lo más aterrador era que todos describían exactamente lo mismo. Una figura absurdamente alta y delgada. Un sombrero enorme cubriéndole el rostro. Ropa vieja, brazos larguísimos y un saco lleno de huesos colgando sobre su espalda. Pero jamás fue su apariencia lo que lo volvió famoso en esta leyenda. Fue el sonido. Ese sonido maldito. Quienes aseguran haberlo escuchado dicen que tiene algo profundamente perturbador. No parece humano. Tiene una melodía lenta que sube y baja como si alguien estuviera jugando con el miedo de quien lo escucha. Y existe una razón por la que tanta gente le teme a ese sonido. Porque el silbón juega con la distancia. Si escuchas el silbido cerca, significa que está lejos. Pero si lo escuchas lejos, entonces ya está prácticamente encima de ti. Imagínate estar solo en medio de una carretera durante la madrugada, rodeado únicamente por oscuridad, escuchando un silbido perdido entre el viento y darte cuenta de lo que eso significa. Esa simple idea ha aterrorizado generaciones enteras.
Uno de los relatos más conocidos cuenta la historia de un hombre que regresaba solo después de haber tomado demasiado alcohol en una fiesta. La madrugada estaba completamente oscura y apenas había iluminación en la carretera. Mientras conducía, comenzó a escuchar un silbido lejano atravesando el viento. Al principio no le dio importancia. Pensó que probablemente era algún campesino trabajando a esa hora, o simplemente el sonido del aire moviéndose entre los árboles. Pero el silbido seguía ahí, siempre igual, siempre lejano. Entonces miró por el espejo retrovisor y sintió como el cuerpo entero se le congelaba, porque detrás del vehículo había una figura caminando lentamente sobre la carretera. Alta, demasiado alta, moviéndose de una forma antinatural en medio de la oscuridad. El hombre aceleró inmediatamente. El motor rugió mientras el carro avanzaba cada vez más rápido. Pero cuando volvió a mirar por el espejo, la figura seguía ahí. Y el silbido continuaba escuchándose lejos, exactamente igual de lejos, como si aquella cosa estuviera jugando con él. Cuando finalmente llegó a su casa, estaba completamente pálido y temblando. Según cuentan, pasó días enteros sin hablar y jamás volvió a conducir solo durante la madrugada. Historias como esa existen por cientos. En algunos pueblos, las personas aseguran que los perros comienzan a llorar antes de que aparezca el silbón. Otros dicen que se escuchan pasos lentos rodeando las casas durante la noche. Incluso hay quienes afirman haber despertado sintiendo que alguien los observaba desde afuera de la ventana. Imagínate abrir lentamente una cortina en plena madrugada y encontrar una figura inmóvil parada frente a tu casa, sin hacer absolutamente nada. Solamente está ahí, parada, observando, y luego escuchas ese silbido, pero lejos, muy lejos. Tal vez por eso esta leyenda sigue viva después de tantos años, porque no necesita mostrar monstruos horribles ni escenas exageradas para provocar miedo. El terror del silbón está en la sensación de ser observado cuando estás completamente solo, en el miedo a escuchar algo afuera de tu casa en mitad de la noche, en imaginar que existe algo caminando lentamente entre la oscuridad, mientras tú ni siquiera sabes dónde está realmente. Y quizá esta noche, cuando todo esté en silencio y el viento comience a soplar afuera, recuerdes esta historia. Quizá escuches algún sonido extraño perdido en la distancia y, por un segundo, sientas ese escalofrío recorriéndote la espalda mientras piensas en la única advertencia que la gente de los llanos repite generación tras generación. Si alguna vez escuchas un silbido en medio de la madrugada, no salgas a buscarlo. No mires hacia afuera. Simplemente pide que el sonido se escuche cerca. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.